hablando un poco más de lectura, del aprendizaje de la lectura. Saima ya nos ha dicho que la lectura tiene un impacto muy grande, muy general en nuestro cerebro, y lo que voy contando ahora se focaliza más en los niños. ¿Qué pasa en los cerebros de los niños cuando aprenden a leer? Y os voy a contar de un experimento que hemos hecho en el DSBL aquí en Miramón con niños de Guipúzcoa que aprendieron a leer en euskera. No tienen mucho que ver con el lenguaje, como el reconocimiento de imágenes de objetos o el reconocimiento de caras. Sabemos que el impacto de la lectura es muy general, así que tiene que ver con el dominio lingüístico y no lingüístico. Lo que intentamos hacer con este experimento en los niños es ver si se pueden averiguar estos cambios lingüísticos y no lingüísticos también en un niño que aprende a leer. Así que teníamos niños prelectores de 4 o 5 años que estaban en preescolar y un grupo de niños lectores que ya estaban en la escuela, ya habían empezado a aprender a leer en euskera. Y lo que hicimos fue proponer las mismas tareas a estos dos grupos de niños. Así que los dos grupos de niños tuvieron que hacer exactamente la misma tarea, y después lo que hicimos simplemente es comparar sus respuestas cerebrales para ver qué ha cambiado entre estos dos tipos de niños. Así que teníamos una tarea lingüística que tenía que ver con palabras, y era muy específico ver palabras en euskera. Y teníamos también una tarea no lingüística, donde los niños iban a ver imágenes de objetos. En la tarea lingüística, los niños tenían una pantalla adelante y aparecían palabras en euskera, como dragoia, pero también aparecían otras imágenes de este tipo, que simplemente las hemos construido simplemente cortando la imagen original de la dragoia en trocitos pequeños y mezclando estos trocitos. La idea es que la imagen en sí mismo tiene exactamente el mismo tipo de información visual, pero lo que cambia entre una imagen y la otra es el sentido y la información lingüística que un niño puede sacar si sabe leer. Así que comparamos la respuesta del cerebro de los niños al ver la palabra o al ver la imagen mezclada. Con la tarea no lingüística hicimos algo muy parecido. Teníamos la imagen de un objeto, como una pera en este caso, y otra vez una imagen con trocitos mezclados. Y comparamos la respuesta cerebral de los niños a la imagen con sentido y a la imagen sin sentido. Vale. Para grabar la información cerebral de los niños utilizamos una máquina que se llama magnetoencefalografía, que tenemos aquí en Miramón, en el DSBL. Y aquí veis una fotografía. Es un casco muy grande con una silla. Los niños se sentaban y tenían ese casco en la cabeza. Es una técnica que no es invasiva para nada. Eso quiere decir que está grabando de forma pasiva información del cerebro de los niños sin que ellos se puedan dar cuenta, y no cambia de ninguna forma la actividad cerebral de los niños. Simplemente graba lo que ya está allí. Y bueno, y adelante tenían una pantalla para ver las imágenes. Y esta técnica es muy útil para los investigadores porque nos puede dar dos tipos de informaciones. Puede contestar la pregunta de cuándo está pasando algo en nuestro cerebro, cuándo hay una respuesta cerebral en los niños. Y lo que os voy a enseñar en unos minutos son gráficos como estos, donde tenéis en el eje horizontal el tiempo en milisegundos. Aquí tenemos un segundo, todo ese trozo es un segundo.
Y el 0 es el momento en que la imagen ha sido presentada en la pantalla a los niños. Y en el eje vertical tenéis la intensidad de la respuesta cerebral de los niños. Así que en ese caso la raya azul os dice que hay un pico, hay un aumento de la intensidad de la respuesta cerebral, y cuando veis un pico podéis localizar a nivel temporal cuándo ha pasado. En ese caso sería 100 milisegundos después de haber visto algo en la pantalla. Esa es para la pregunta de cuándo. Podemos contestar también a la pregunta del dónde. Podemos saber dónde hay actividad en nuestro cerebro, en qué áreas, en qué zonas. Y lo que os voy a enseñar en unos minutos sobre los niños son imágenes como estas. Esa es una cabeza vista desde arriba, donde el triangulito arriba es la nariz y al lado tenéis las orejas, ¿vale? Cada vez que veis una mancha roja, eso quiere decir que hay un aumento de la intensidad de la respuesta cerebral, y podemos localizar dónde hubo ese tipo de cambio en la respuesta. Y en ese caso sería en la zona posterior del cerebro, ¿vale? Así que ahora vamos a ver cuáles son los resultados para los niños que aprendieron a leer en euskera, y os voy a contestar la pregunta de cuándo y de dónde para cada tarea. Empiezo con la tarea lingüística. Los niños entonces iban a ver imágenes de palabras o imágenes mezcladas sin sentido. Y empezamos a contestar la pregunta de cuándo, ¿vale? Vamos a comparar niños prelectores y niños lectores, y ahora os voy a enseñar gráficos donde habrá dos rayas, dos líneas, una azul para la respuesta del cerebro cuando había una palabra en la pantalla, y una raya roja para cuando había la imagen sin sentido de los trocitos mezclados. Vamos a ver con los prelectores qué pasa. Aquí, como veis, las dos líneas se sobrelapan. Eso quiere decir que la forma de tratar las dos imágenes en los niños prelectores es muy parecida. Vamos a ver con los lectores. Aquí veis que hay una diferencia entre la línea azul y la roja. La línea azul tiene más amplitud. Eso quiere decir que el cerebro de los niños tiene una respuesta más intensa al momento de ver palabras en euskera respecto a la situación de una imagen sin sentido. Y esos son los niños que saben leer. Podemos localizar cuándo hubo este aumento de intensidad de la respuesta, y aquí, bueno, este eje horizontal otra vez es un segundo, un segundo en el cual la palabra estaba en la pantalla, y después del medio segundo ya hay una respuesta muy diferente para las dos imágenes si eres un niño lector, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en el cerebro en la localización espacial, así que vamos a contestar a la pregunta del dónde. Comparo otra vez prelectores y lectores, y como veis hay una diferencia también a nivel espacial. En el caso de los lectores no vemos ningún tipo de mancha porque no hay diferencia entre la forma de tratar la palabra y la imagen sin sentido, pero en el caso de los lectores sí que hay una mancha en la zona izquierda del cerebro, que es la que tiene que ver, que trata el lenguaje, que elabora el lenguaje. Así que hemos visto un cambio a nivel temporal y espacial en la forma de tratar palabras escritas en euskera a la hora de aprender a leer. Vamos a ver qué pasa en la tarea no lingüística cuando los niños tenían una imagen, un dibujo en la pantalla o una imagen sin sentido. Otra vez tenemos las dos líneas, azul y roja. Azul es para los objetos. Y bueno, cuando vemos los prelectores, vemos que hay una diferencia entre el azul y el rojo. Hay más actividad otra vez para los objetos respecto a la imagen sin sentido. Y eso pasa alrededor de medio segundo en que la palabra, el objeto estaba en la pantalla. En los lectores
vemos otra vez algo parecido. Vemos que la línea azul tiene más amplitud respecto a la línea roja. Así que, de forma muy parecida a los prelectores, hay más intensidad de respuesta con los objetos respecto a las imágenes que no tienen sentido. Y a nivel temporal, eso pasa en un momento bastante parecido. Siempre estamos alrededor de medio segundo en que el objeto estaba en la pantalla. Lo último que os enseño es la pregunta de dónde. Vamos a ver dónde hubo más actividad para estas imágenes en el cerebro. En los prelectores veis que las áreas que se activan son más posteriores y a la derecha. En los lectores hay una mancha posterior, pero un poco más a la izquierda. Y la forma que tenemos de interpretar este cambio a nivel espacial de la actividad cerebral de los niños es que probablemente los niños que saben leer a la hora de ver una imagen, un dibujo en la pantalla, activan más información lingüística que está relacionada a esa representación visual en la pantalla.